Muchas gracias, Lucho. Buenas noches para ti. Buenas noches también a todos los que se unen a nuestro diálogo abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy tendremos un programa, como siempre, muy relevante. Vamos a siempre ir detrás de la coyuntura, un poco más, con calado. Y son tres temas importantes que han estado dando vueltas hoy día en las redes sociales. La primera es algunas declaraciones que han dado, por ejemplo, el Premier y también el presidente del Poder Judicial en respecto a la posibilidad de poder establecer en el Perú políticas similares al Plan Bukele, que es justamente lo que el presidente de El Salvador ha tratado de establecer en los últimos meses para disminuir los niveles de criminalidad. ¿Eso es posible en el Perú? Lo vamos a analizar hoy en el primer bloque con el ex viceministro de Justicia, Leonardo Caparrós. Vamos a hablar de este tema, así que no se vayan porque es muy importante, se generan sobreexpectativas, pero en verdad es posible hacerlo en el Perú. Después hablaremos con el presidente de la región Arequipa. Vamos a hablar acerca de esta iniciativa de CONFIEP y de 10 gobiernos regionales, cámaras también que están vinculadas a tratar de mejorar la economía y la reactivación económica. Hay mucho que decir al respecto, así que para los amigos de Arequipa tenemos algo especialmente para ellos. Y después hablaremos de inversión, del puente bicentenario que se está haciendo, el muelle bicentenario que se está haciendo, está muy avanzado. Y finalmente terminaremos con temas también vinculados a exportación. Si usted es una pyme, una MIPE, conozca lo que está planteando Perú para que usted también pueda ir a exportar hacia Europa. Vamos a estar también con una representante en ese sentido. Así que sin más dilación, les doy la bienvenida con las noticias a modo de un tuit. Vamos a ver la primera. Sí, ahí la tenemos. Y es que, como ustedes recordarán, en el mensaje de 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte solicitó al Parlamento que se le permita facultades legislativas especiales, en particular para el tema justamente de seguridad ciudadana. Le ha pedido hoy día en un evento en conmemoración de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía al Parlamento que por favor agilicen esa situación para poder justamente iniciar con las acciones que había planteado en ese momento. Son muchas, desde la creación de una nueva, digamos, categoría de policía hasta varias situaciones vinculadas a seguridad ciudadana y tecnología. Así que interesante porque esto casa con la primera entrevista que tendremos a continuación. La siguiente nota. Bueno, la siguiente nota está vinculada al Poder Judicial. Al Parlamento. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, está muy complicado. Habíamos visto ayer que se había iniciado, se le había dado impulso a procesar un proceso específico de reparación en el ámbito de lo civil, pero hoy la Procuraduría General del país ha definido iniciar investigación por el delito de concusión. A través de un informe periodístico se ha podido observar que él habría solicitado, aparte de sus colaboradores, dinero para pagar o comprar publicidad que lo favorezca en su ciudad natal. Es una situación delicada, pero él ha dicho que se va a allanar para que de alguna manera se establezcan las actividades de investigación respectivas. Vamos a ver qué pasa. La siguiente, ahí está. Y es la que habíamos mencionado, el Premier ha indicado hoy día, Alberto Otárola, que sería posible establecer el Plan Bukele en el Perú. Vamos a ver eso exactamente en unos minutos, así que no se vayan. Y la siguiente y última para empezar el programa, ahí está. Se ha dado una situación particular de violencia, pero en verdad de la naturaleza. ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal en Apurímac. Estos que veíamos en Europa también se producen en el Perú y obviamente tiene que ver con el cambio climático. Imagínense, ya está dando la vuelta al mundo. Y con esto empezamos Diálogo Abierto. Bienvenidos. Vamos a escuchar ahora, para empezar ya nuestra primera entrevista, qué dijo el presidente del Poder Judicial respecto a la posibilidad de establecer el Plan Bukele en el Perú. Así que, adelante. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Y para completar el contexto vamos a escuchar también qué dijo el Ejecutivo a través del Premier. Adelante. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad.
El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas a Congreso para enfrentar varios aspectos, cerca de 50 normas pretendemos modificar para hacer a la policía más eficiente y poder... Sí, es entendible, son propuestas interesantes, pero tenemos que entender también que este es un país soberano y definitivamente nuestra estructura, nuestra constitución política, tenemos que cumplirla tal y conforme está escrita en sus pasajes de esta constitución, de manera que tenemos que ser respetuosos de los tratados, de una serie de normas internacionales de las cuales no somos parte de todos nosotros, ¿no? En el país no estamos aplicando el modelo de El Salvador, ¿no? Pero se puede aplicar, digamos que tiene éxito. He escuchado comentarios sobre eso. En realidad, nosotros tenemos un propio modelo. Nosotros estamos intentando, y la próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes más bien de que ingresen a las cárceles. Las cárceles de por sí causan mucho daño y muchos jóvenes en la cárcel son gente pobre. Bueno, ahí tenemos el contexto de las autoridades locales que se han pronunciado sobre esta situación y por eso hemos invitado al ex viceministro de Justicia, Leonardo Caparrós, para hablar al respecto. Buenas noches, Leonardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar acá. Bueno, esto evidentemente genera mucha expectativa porque, dicho sea de paso, el presidente Bukele en El Salvador suele informar sobre los efectos positivos de su plan Bukele, ¿no es cierto? Se supone que se ha reducido la criminalidad y que obviamente esto genera mucha expectativa internacionalmente, pero más allá de eso, ¿qué cosa hace El Salvador que nosotros podríamos replicar? ¿Es tan exitoso lo que ha pasado en El Salvador? A ver, yo creo que para comenzar habría que analizar cada cosa en su sitio, digamos. O sea, como salvadoreño, yo pensaría de una manera, porque, claro, tenía 2.300 homicidios en meses, tenías unos números exorbitantes, mucha violencia, zonas donde ya simplemente no podías caminar en El Salvador y de pronto tienes tranquilidad y paz. Y eso tiene un costo. O sea, está teniendo un costo en derechos civiles, está teniendo un costo en gente que está injustamente encarcelada. Entonces, ahí el gobierno tendría que analizar pues, el va y dame, a ver hasta dónde se puede llegar con una política donde no se respetan ningún derecho, se han suspendido todos los derechos. Además, cuán sostenible después es en el tiempo. Yo siempre he preguntado, sobre todo cuando me encuentro algún amigo funcionario público que está a favor de esto, y que siempre hemos propugnado que los cambios drásticos no suelen tener futuro, ¿no? La policía salvadoreña no sufrió ningún cambio importante. El Poder Judicial salvadoreño tampoco ha sufrido ningún cambio importante. Y eran instituciones conocidas como en Latinoamérica con niveles altos de corrupción. Entonces, cambiaron una varita mágica. O sea, podría haber cambiado el negocio de mano, podría ser un descanso. Entonces, creo que ese es el análisis que habría que hacer allá en Salvador, ¿no? Entender que la gente tiene un cambio positivo, punto, no hay más que discutir por ese lado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede seguir con esa política y si va a ser sostenible, tomando en cuenta que no ha habido cambios profundos en la estructura estatal de El Salvador, ¿no? Agarramos el avión y nos venimos a Perú. Y ya es otra historia, porque para comenzar el problema es diferente. No tenemos ni de cerca los problemas de homicidio, ni de pandillaje, ni de maras que se tienen en El Salvador. Por lo tanto, no tendríamos por qué pensar en medidas tan radicales, digamos, ¿no? Que sacrifican tanto, ¿no? Porque hay un sacrificio que está haciendo Salvador para tomar esas medidas. O sea, hay gente que está por gusto en la cárcel, hay gente que está desaparecida, o sea, están pasando 18.000 detenidos en un solo mes, ¿no? Entonces, si eso ocurre, eso es un costo social por obtener algo. No creo que estemos en el Perú ni de cerca para pensar en que un costo social de ese tipo vale la pena tomarlo, ¿no? Claro, pero además has mencionado este tema de las bandas, las maras, que obviamente son un fenómeno muy particular de Centroamérica, pero adicionalmente Bukele lo que estableció es restringir libertades cívicas a través de una suerte de estado de excepción, ¿no? Correcto. Que hace que no tengamos derechos y que eventualmente la gente pueda ser detenida sin ningún tipo de explicación por un tiempo indefinido, nunca se sabe. Entonces es una situación, como bien decías, muy particular que además parece que ya están varios meses en este caso.
En el Perú eso no se puede realizar, porque la Ahora, Constitución lo limita o se podría. Tenemos el estado de emergencia, que tiene que estar siempre justificado. De hecho, más de una vez se ha hecho estado de emergencia en Perú para diferentes zonas, ¿no? En Callao hubo estado de emergencia con un ministro hace 5 o 6 años nomás, ¿no? Y cada vez que tenemos conflictos sociales declaramos estado de emergencia y ocurre lo mismo. Ahora, tú Pero en hay un cada límite estado de en el emergencia... tiempo, ¿o esto se puede renovar? O sea, podríamos estar Es renovable eternamente? si la emergencia continúa. O sea, legalmente hay rutas para hacer algo como lo que está haciendo Bukele, Ya. ¿no? El problema es que tú tienes que definir también en los estados de emergencia qué vas a suspender, qué tipo de derechos, ¿no? Normalmente lo que se suspende cuando hacemos los estados de emergencia acá es la libertad de reunión, la libertad de asociación, para no hacer tumultos, y el tema del arresto, ¿no? Que te pueden detener sin orden judicial simplemente por sospecha y por un plazo determinado. Eso es lo que no se suele hacer aquí. Allá han ido mucho más allá porque inclusive han legislado por los motivos con los que te pueden detener. Por ejemplo, tener un tatuaje, un símbolo Ya. que te vincule. Que para algunos es un exceso, pero esto está vinculado con cómo se identifican Claro. los maras, ¿no? Que es identificación pura, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hay un montón de casos ya de chicos que se han alejado de las maras, probadamente, digamos, o sea, con récords limpios, trabajando en empresas, igual para adentro, ¿no? Porque solamente tenían eso. Me dirán, bueno, pero estuvieron, ¿qué es el costo? Por eso, es un costo-beneficio. O sea, lo que ha sucedido es un gran logro, pero a un costo, uno, que es alto, y dos, que todavía no sabemos qué tan alto va a ser. Entonces, ¿No? yendo de a pocos, el tema del régimen de excepción se podría hacer, hay una ruta legal que podría darse, digamos que ese es el primer checklist para saber si funciona. Claro, acá le llamamos estado de Asumiendo que se emergencia, puede, ¿no? ¿no? O tiene control constitucional, después el Congreso Exactamente. podrá decir si estuvo bien dado o no bien dado y en qué términos se dio. El Tribunal Constitucional también puede hablar Y el sobre otro eso, ¿no? punto que es interesante es que Bukele lo que ha establecido es lo que llaman control territorial. O sea, él sí ha definido dónde deben estar tales o cuáles fuerzas, o en fin, aun cuando dices que la policía no se ha reformado, pero sí estableció una estrategia territorial que en el caso del Perú todavía no existe. Y concretamente es tomar las cárceles, porque parece que ahí es donde justamente se genera toda la actividad delictiva vinculada a las maras. En el caso del Perú, Ya, habría que lo que hacer pasa, control lo que territorial. pasa es que ahí habría que... Ahí otra sería una línea, ¿no? Ya. Hablamos de un plan Bukele. Cuando yo hablo de un plan de alguien, quiere decir que vamos a hacer algo novedoso, distinto a lo que se está haciendo. O sea, se está cumpliendo la ley. O sea, yo no creo que haya un plan que pueda decir que no haya delincuencia en las cárceles, ¿no? O sea, es como decir, voy a tener un plan para que los médicos atiendan. No, pues que eso es su trabajo, ellos deberían hacer. Entonces, eso me parece que lo que es una deuda de nuestro gobierno. O sea, y no ha habido uno, ha habido muchos intentos de poner nuevas cárceles que permitan a tener un control de lo que pasa en los establecimientos penitenciarios. O sea, Tulurigancho tiene 9.000, 10.000 internos, a veces va hasta 11, a veces baja 7, 8. Fue construido para 2.500 y tiene una capacidad, así como que la han aumentado por aquí y por allá, 3.500. ¿Qué orden se puede tener ahí? No, entonces, si no hay una inversión carcelaria, controlar las cárceles es imposible. O sea, Claro. lo que ha hecho Bukele es construir una megacárcel Así es. para tenerlos ahí. Porque O sea, él- eso es porque- inversión pública, ¿no? O sea, eso es... Por supuesto, pero porque además, según sus análisis y todo lo demás, ese control territorial del crimen debe enfocarse en las cárceles. Eso no pasa en el caso del Perú porque además aquí tenemos una situación, como has mencionado, distinta. El crimen es incluso internacional. Tenemos bandas que tienen contactos en el exterior, está todo el tema del narcotráfico, también ahí está las economías ilegales. Digamos, es otro escenario y ahí Sí. tendremos que pensar en el nivel, diversificar. el nivel de toma de cárceles que tienen en El Salvador más bien se parece al nivel que tenía el penal de Castro Castro con Sendero Luminoso en el 92, ¿no? Que veíamos que prácticamente ellos manejaban el penal, ¿no? Lo Exactamente. controlaban y desde ahí se movían. Exactamente. Eso no pasa aquí. De hecho, no es que estén bien las cosas, hay mucho control que poner en cárceles y la infraestructura no ayuda. O sea, seleccionar los internos por los delitos, por su peligrosidad, es una base mínima de un establecimiento penitenciario. Pero si tienes 300, 200% de hacinamiento, eso es imposible, ¿no? Entonces, si el plan es vamos a hacer lo que la ley dice, sí, vamos a hacer un plan, pues vamos a hacer el plan Bukele, que significa construir penales porque tenemos un déficit y controlar los penales. Quizás por el lado del control territorial y cómo se ha manejado ciertas zonas, sí puede haber cosas que podrían servir, ¿no? Enfocarse en los lugares donde hay más criminalidad. Pero tampoco es que, como te digo, que sea la pólvora, pero ya, digamos, algo distinto a lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre el plan Bukele y cualquier estrategia que nuestros países no solo no han tomado, pero por norma deberían tomar, es esta suspensión de derechos.
Sin suspensión de derechos, básicamente no funcionaría nada de lo que está haciendo ahí, porque todos tendrían que seguir como acá, procesos judiciales, los jueces decidirían, lo sacarían, los fiscales. O sea, todo el aparato de derechos humanos y de derecho de defensa que tenemos montado en nuestros países, que lamentablemente en algunos casos nos juegan en contra, ¿no? O sea, eso es verdad. ¿Es razón esa para desaparecerlos o suspenderlos? Creemos que no. Para suspenderlos por un tiempo puede ser, pero hay que hacer ahí el costo. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Dime exactamente qué estoy comprando con los derechos que te estoy dando. Exactamente. ¿No? Y acá yo creo que hay muchísimas soluciones antes de pensar en suspender derechos y entrar de esa manera, ¿no? Ya para cerrar la comparación con lo de Bukele, allá también se habla, bueno, y eso también informan, que los datos en verdad que maneja El Salvador o que se hacen públicos no son tan exactos porque hay muchas restricciones incluso informativas, hay mucha confidencialidad, porque a él mismo le conviene, o sea, es una operación importante, no puede ser tan transparente. Entonces, en verdad no se sabe si en efecto ha disminuido tan drásticamente la violencia y la criminalidad como él lo dice. Ahora, pensando en eso, en el caso del Perú, si estamos descartando que no es la vía salvo el tema de suspender los derechos, ¿qué podemos hacer? Porque hemos escuchado ya al ministro de Justicia que decía que en el Perú debería haber su propio plan y que ya existe además un plan. Ya debe haber un plan ahí, seguramente. A ver, yo creo que algo que además otra vez no es una novedad, se ha dicho 1000 veces solamente que a la hora de la ejecución siempre es complicado llevarlo a cabo, es que tenemos que fortalecer la red de comisarías a nivel nacional, ¿no? O sea, la cooperación internacional, inversiones y muchas cosas se concentran a veces en las policías especializadas. La de Irandro es un lujo de unidades muy buena, la de INOES también, y así hay varias unidades policiales a las que se les ha metido mucho esfuerzo. Pero la red, la base, el núcleo mínimo de la policía es la comisaría, y es lo que peor funciona, ¿no? O sea, uno no se siente realmente atendido, uno no siente realmente que le vayan a solucionar un problema. Las de Pincris, que son como las comisarías chiquitas pero dedicadas a investigación criminal, ¿no? O sea, porque tu caso no merece pues, que la de Pincri, que es la gran investigadora, lo vea, pero es un caso de barrio, ¿sí? Para eso están las de Pincri. No tienen nada, o sea, son buenos investigadores, no tienen recursos, no tienen autos, no tienen... Entonces, si no se trabaja en esa primera capa, o sea, haciendo paralelo con salud, es como querer controlar todo con hospitales. Y no tener una sola posta, un solo hospital nivel 1 o nivel 2, no tienes. Ya, lo mismo acá. La seguridad, o sea, se quiere controlar con grandes unidades, pues claro, cuando le meten un balazo a alguien en San Isidro que salen en televisión, o cuando le meten o roban a alguien conocido, la policía rápidamente se mueve porque enfoca sus recursos allá y lo hacen las grandes unidades. Pero abajo hay un total abandono. Entonces, si no trabajamos esa capa 1, que es recursos, es mejores policías y es cambiar la manera como están estructuradas las comisarías para volverlas más al servicio de la gente, es difícil avanzar. Un plan que rescate las comisarías, que recupere el sistema de comisarías y de patrullaje por consiguiente, yo creo que sería lo más exitoso que podríamos tener, porque hay otros problemas, por supuesto, narcotráfico, minería ilegal, todo, pero la verdad es que la tranquilidad de la ciudadanía está en eso, en lo que pasa en las zonas urbanas, ¿no? Los otros son temas pendientes que se deben seguir avanzando, ¿no? Y uno de los temas pendientes y que justamente genera mucha atracción es el hecho de que en El Salvador se han suspendido estos derechos civiles que implica, por ejemplo, darle agilidad a los procesos, al Poder Judicial, porque a veces, no a veces, sino muchas veces es bastante largo el proceso y mientras se resuelve, el delincuente se largó, se fue. Claro. Entonces, ahí también, ¿qué podríamos hacer con esa situación? O sea, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, que tienen pues sus demoras, tienen sus problemas. Yo creo que el Poder Judicial, como un acto propio inclusive, porque si viene impuesto de afuera van a decir que están transgrediendo su soberanía. Pero si yo fuera presidente del Poder Judicial, lo que haría es transparentar absolutamente todo lo que hacen los jueces en términos de horarios, tan sencillo como eso, ¿eh? Horarios, atención y tiempo que demoran. O sea, eso debería estar transparentado y deberían ser responsables por eso. Claro. Ya, no nos vamos a meter con su resolución. Se equivocó, era inocente, le era culpable, era culpable, era inocente. Ya, ese es, digamos, para eso están las apelaciones y esa es la independencia del juez, ¿no? Pero él no es independiente para llegar a la hora que le da la gana. Él no es independiente para tener un caso 3 años, 4 años y no resolverlo. El fiscal es independiente para no acusar en 5 años a una persona, ¿no? O sea, lo mínimo, por lo menos que haya claridad del servicio que están dando. Que ellos mismos entiendan que la independencia es jurisdiccional, es sobre sus decisiones.
Yo no puedo hacer un accountable sobre lo que dijo o no dijo en su resolución, pero sí en sus horarios de trabajo, sí en que respete los plazos, sí en que tenga la carga adecuada, y eso debe estar transparentado y todos lo deberíamos poder seguir por internet. Eso nomás, yo te aseguro que cambiaría la cara de la justicia muchísimo, porque todo el mundo vería lo que está pasando. Así es, y es tan fácil, ¿ah? En verdad que es más simple de lo que parece. Bueno, muchas gracias, señor Caparrós, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco la figura. Esto genera mucha expectativa y, como digo, a veces ni siquiera se tiene mucha información clara de lo que está pasando en El Salvador, así que mejor armamos nuestro propio plan con algunos de los elementos que se ha compartido aquí. Claro, sí, perfecto, creo que es lo mejor. Muy bien. Bueno, y después del corte vamos a volver con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, así que a nuestros amigos de Arequipa no se vayan a ir y a todos los demás que estén interesados en este plan que va a promover Confiep junto justamente con otras cámaras. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Estamos de vuelta y ahora vamos a Arequipa. Ahí hablaremos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esa ciudad, con el señor Julio Cáceres. Buenas noches, bienvenido, señor Cáceres. Hola Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Acá desde Arequipa, saludando a todo el país. Así es. Y justamente queríamos hablar de esta iniciativa muy relevante que está impulsando Confiep con 10 cámaras de comercio para tratar de reactivar la economía de manera más rápida. ¿Podría darnos un poco más de información? Bueno, sí, hace unos días, coordinado con Alfonso Bustamante, el presidente de Confiep, en Arequipa, en la Cámara de Comercio, recibimos a 9 presidentes de la macrorregión, 9 presidentes de las cámaras de comercio de la macrorregión sur, desde Ica, pasando por lo que viene a ser Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. Nos hemos reunido para abordar realmente temas de relevancia, como es la reactivación económica. Y en ese sentido pudimos identificar que existen más de 40 proyectos que tienen inversión, pero que lamentablemente no se ejecutan en la macrorregión sur por una serie de acciones y de decisiones, desde la parte política hasta propiamente la inercia de la gestión pública, ¿no? Lamentablemente el cambio de gobierno que se dio a comienzos de este año no ha generado la velocidad en la acción de los gobiernos regionales y locales, lo cual muestra lo que te estoy comentando. Y a esto obviamente se suma de que tenemos identificados alrededor de 6.000 millones de dólares en la macrorregión sur con proyectos de gran envergadura. Uno de ellos es el proyecto Majesiguas, en el caso de la región Arequipa, y a esto se suma, por supuesto, algunos anuncios que ha señalado la Presidenta de la República en su discurso del 28 de julio. Pero en ese sentido, al margen de lo que está en cartera, los presidentes de las cámaras de comercio e industria de la macrorregión sur hemos podido identificar una serie de oportunidades que tenemos en el tema de desarrollo, como acciones como en el corredor minero, en el tema turístico, o también ver cómo podemos salir de las... no se está utilizando adecuadamente la carretera interoceánica y seguimos mirándonos de espalda con Brasil. Estos son comentarios que te puedo dar inicialmente, mi estimada Maite. Estupendo. Señor Cáceres, ¿y han identificado cuáles son estas barreras que justamente impiden que estos proyectos se viabilicen o que se implementen rápidamente? Bueno, lamentablemente la burocracia todavía mantiene una lentitud alarmante y que no genera pues valores en lo que se refiere a la generación, por ejemplo, de empleo o de oportunidades que se tienen dentro de los proyectos que hemos identificado. Por ejemplo, el no utilizar la interoceánica está generando que las oportunidades que tenemos de exportación como de importación de Brasil no se den. Ahí hemos podido identificar centenares de millones de dólares en lo que es la parte de lo que es la integración de ambos países. Por otro lado, la parte turística. Y una de las cosas que hemos planteado es tratar de ver que los vuelos sean interregionales, mejor dicho, que no sean internacionales, para poder ver oportunidades en la macrorregión sur, el norte de Chile,
el noreste de Brasil y la parte altoandina de Bolivia, donde podamos transitar con nuestra célula de identidad y que genere, hemos estimado que podría generar un flujo anual entre 4 y 5 millones de turistas en la denominada cordón de turismo de la macroregión sur, sumados al noreste de Brasil, el norte de Chile y la parte andina de Bolivia. Ahora, así como he indicado que esta burocracia no ayuda, el otro día conversábamos con un representante de la Sociedad Nacional de Industria y Minería y hablaba de la posibilidad de generar un sistema conocido como fast track, o sea, acortar los plazos o darle más agilidad. ¿Aquí también ustedes estarían interesados en eso, en proponerle al gobierno una suerte de fast track de estos 3 o 4 proyectos que nos ha indicado? Por supuesto, y no solamente fast track, sino decisiones políticas más rápidas. Ajá. Te pongo puntualmente el tema de Majesivos. Ya. Majesivos es trampado y desde la Cámara de Comercio de Arequipa, desde el mes de abril que asumo la conducción y el honor de la presidencia de la Cámara de Comercio, tuvimos a bien convocar al concedente y al concesionario, dado que estaban de espaldas y se estaban llenando de comunicaciones escritas. Hemos tenido largas sesiones durante 4 meses, donde los 25 puntos de controversia logramos superar 7 de ellos, ponernos de acuerdo, en otras palabras. Lamentablemente, durante la primera quincena de julio, el concesionario activó la cláusula de caducidad y esto entrampó la negociación. Lamentablemente, ha habido cartas en las últimas semanas ida y vuelta también nuevamente en el sentido de imputaciones que se están dando por las partes. Y esto no genera nada de soluciones y menos, por supuesto, salir del entrampamiento que tenemos. Este es un proyecto que tiene 13 años desde que se firmó el contrato. Arequipa ya perdió durante ese periodo las acciones correspondientes. Son 13 adendas que se han dado y que lamentablemente no han llevado a buen puerto. Y desde la Cámara lo que hacemos hoy sí tengo que señalar, es exigir al Ejecutivo, tanto al MEF como a Proinversión y al Ministerio de Agricultura, decisiones, porque la presidenta ha señalado muy claro en su discurso de que hay una decisión política para que el único proyecto o el megaproyecto de mayor importancia en el sur es Majesivas. En ese sentido, Maite, yo invoco que, por ejemplo, podemos hacer un trabajo muy similar al que se ha hecho en Chaimochi, donde se ha convocado a una licitación de gobierno a gobierno, o el debut de la famosa Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN, que fue un proyecto que es una ley que el Congreso aprobó al comienzo de julio. Tenemos que tomar decisiones de esa forma, al margen de lo que resulte este proceso donde está entrampado lamentablemente el concedente y el concesionario. Importante. Así que en ese sentido tenemos que tratar de buscar las mayores capacidades de solución y, por supuesto, encontrar puntos equidistantes, los puntos equidistantes que encuentren la solución. Claro que sí, además agilizar, como usted ha mencionado. Y el otro caso interesante es el gasoducto del sur. ¿Ahí cómo va la situación? Bueno, el gasoducto del sur es el primer componente para poder lograr la petroquímica que anunció la presidenta Boluarte. Entonces, acá yo no quiero tratar de llevar a esto a un sueño que lamentablemente, ojalá que sea realidad, pero la petroquímica, como alguien anotó en algún momento, decía, nuevamente entramos entre los mitos y la realidad. Pero la industria petroquímica, tenemos 2 tipos de utilización, la que utiliza el metano, que es la que produce tanto los fertilizantes como el amoníaco, y la otra es el etano, que es el polietileno. Ambos utilizan gas natural y obviamente poseen componentes que más o menos el primero 90% de metano y el 10% de etano. ¿El Perú necesita tener una petroquímica? Por supuesto, pero no entremos en una controversia en el sentido si es en Ica, en Hilo o en Arequipa. La petroquímica, si hay decisión política, hay que realizarla. Pero para eso hay que hacer un trabajo previo. Hay que identificar dónde hay la demanda. Y la demanda, por ejemplo, para el gas, que tú me has señalado, definitivamente el corredor minero es un gran demandante de gas. Y me refiero al corredor minero que saliendo desde el Cusco, recorriendo parte de Apurímac, Puno, Arequipa y de ahí derivándose hacia Moquegua y Tacna, que sería el principal demandante de gas. Yo creo que en ese sentido, yo lo que invoco es que a las autoridades, dentro del marco de estos anuncios políticos, tiene que haber un trabajo serio y, por supuesto, bien pensado, para lo cual las cámaras de comercio, en la reunión que sostuvimos hace 8 o 10 días en Arequipa,
estamos no solamente abiertos a poder conjuntamente con el Ejecutivo y con, obviamente, las entidades correspondientes a buscar los mecanismos de solución a controversias, por ejemplo, como el proyecto Majes-Iguas, dentro de otros proyectos que cada región tiene determinado. Estupendo. Bueno, ha sido muy importante, relevante escucharlo. Ojalá que estas anotaciones que ha planteado sirvan también justamente para agilizar. Y el último proyecto que está más cerca seguramente de su realidad es el teleférico de Arequipa. ¿Esa situación cómo va? Bueno, el teleférico, que para unos puede ser de repente otro sueño, pero la verdad es de que Arequipa necesita solución en el sistema integrado de transportes. Ha habido una serie de propuestas, había una serie de alternativas, pero no se encuentran soluciones. Y en ese sentido, desde la Cámara tomamos la iniciativa de convocar a un profesional muy competente como el arquitecto Miguel Ángel Torres Soto, el cual diseñó y trabajó en el teleférico de La Paz. A él lo hemos convocado y hemos sostenido reuniones con la Municipalidad de Arequipa, con el burgomaestre, el ingeniero Víctor Hugo Rivera, el cual ha tenido la predisposición y la aceptación para firmar un documento de iniciar los estudios de factibilidad para el teleférico de Arequipa, el cual complementaría definitivamente en el sistema integrado de transporte, ¿no? Me refiero en el sistema multimodal, que en ciudades inteligentes, como que es la que se están desarrollando en Singapur o en Medellín o en la nueva Santa Cruz, ¿por qué una región como Arequipa o una ciudad como Arequipa no se le puede permitir un desarrollo de esta naturaleza? Claro. Planificando adecuadamente y, por supuesto, buscando la sostenibilidad en un futuro, lo que hoy, los que estamos de alguna manera en los gremios y los políticos en las posiciones que les corresponde, estamos obligados a encontrar soluciones de esta naturaleza. Tal cual. Y como usted ha indicado, las ciudades inteligentes son smart cities, pero también la gente que está en las ciudades tiene que tomar decisiones inteligentes. Muchas gracias por este diálogo, señor Cáceres, y bueno, vamos a seguir muy atentos al desenvolvimiento de todos estos planes que nos ha planteado. Bueno, te agradezco, Maite, por la oportunidad. Un saludo en el 483 aniversario de Arequipa. Te agradezco porque descentralicen ustedes de esta forma la información y, por supuesto, un saludo a todos tus televidentes. Desde Arequipa, un abrazo al Perú. Sobre todo a todos los de Arequipa. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y después de hablar de proyectos en Arequipa, vamos a hablar de otro proyecto aquí más cerca. Volveremos con el señor Nicolás Gautier. Él es el director ejecutivo, en inglés el CEO, de DP World Perú. Así vamos a venir a hablar sobre el Muelle Bicentenario. No se vayan para conocer más al respecto. De la infraestructura en Arequipa, proyectos emblemáticos, y vamos a hablar de uno que está aquí cerca. Para eso hemos convocado al director ejecutivo de DP World Perú, señor Nicolás Gautier, para hablar del Muelle Bicentenario. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué consiste este proyecto del Muelle Bicentenario? Este proyecto es un megaproyecto de ampliación del puerto de Callao. Ya el puerto de Callao es uno de los pulmones económicos del país, con más de 10.000 empleos directos e indirectos. Y con esa ampliación vamos a añadir 80% de capacidad al puerto de Callao. ¿Qué significa eso? Significa más empleo, más ingresos, más impuestos para el gobierno y, bueno, más actividades y más conexiones entre el Perú y los grandes mercados internacionales. Es una ampliación, entonces, del puerto. Es una ampliación. Hoy, el muelle sur del puerto de Callao tiene una capacidad de 1.5 millones de contenedores por año. Ya. Gracias a esa ampliación, vamos a añadir 80% para llegar hasta 2.7 millones de contenedores. Importante. ¿Y de qué magnitud de inversión estamos hablando? Entonces ya nosotros, DP World, que operamos ese puerto hace 17 años en el Perú, ya hemos invertido en los últimos años más de $1.000 millones y con este proyecto vamos a invertir 400 millones más.
Es importante, esta inversión tiene que tener algún resultado y también en el tiempo. ¿El proyecto ha tenido algún tipo de contratiempo con este asunto del fenómeno del Niño? ¿Hay un tiempo establecido para haberlo ya completado? Entonces, hemos empezado la construcción de ese proyecto hace 2 años, septiembre 2021. Ya casi estamos, ya casi no es un proyecto, ya casi es una realidad. ¿En qué porcentaje está, más o menos? Bueno, estamos casi a 70% del proyecto, 70%. Pero justo esta semana hemos atracado el primer barco en esa expansión. Así es. Hoy tenemos la capacidad de atracar, de descargar y recargar 2 buques al mismo tiempo. Con esa expansión vamos a poder atracar un tercero buque al mismo tiempo. Hoy son más o menos 20 buques por semana que trabajamos, descargamos, recargamos en el puerto. Con la ampliación vamos a llegar a 30 buques por semana. Esto es una optimización de la capacidad que hoy día tiene el puerto. Más o menos en porcentajes, ¿cuánto sería? ¿Es como tener otro puerto adicional? Casi. Tenemos 2 muelles hoy. Y vamos a añadir un tercero muelle que llamamos el muelle bicentenario porque empezamos la inversión en 2021. Y bueno, vamos a terminar ese proyecto totalmente en abril 2024. Pero ya tenemos un poquito más de capacidad porque hemos empezado la operación la semana pasada. Claro, y hoy día este tipo de infraestructura tiene encima infraestructura tecnológica. ¿Qué tipo de tecnología van a usar para ver estas grandes naves encallar en el Perú? Sí, ese proyecto son más capacidades, pero también más equipos. Vamos a añadir, vamos a recibir en noviembre, va a ser espectacular, un barco con 15 grúas más para el puerto de Callao. 3 grúas de muelle, 12 grúas de patio. Y todas esas grúas son la tecnología más alta que existe en el mundo. Son grúas 100% eléctricos. Nosotros tenemos una política de IPO muy agresiva para proteger el medio ambiente. Y vamos a hacer el primer puerto con una flete entera de 20 tractores de terminales eléctricos. Y esta infraestructura que es tan importante, señor Gautier, debería tener la lógica del hub, ¿no? Usted ha hablado de que va a mejorar también el empleo de las zonas que está cercana. ¿Qué tipo de empleo, por ejemplo, podría estar asociado a esta ampliación? Sí, tiene razón. Esa ampliación es una oportunidad enorme para el Perú. Hoy el puerto de Callao es uno de los mejores puertos del mundo. Justo 2 meses atrás fui elegido como uno de los 2 mejores puertos del mundo con el puerto de Busan y el puerto de Callao. Pero con esa expansión, ese puerto que es un puerto de alta tecnología de importación y exportaciones va a se convertir en un hub de América Latina. ¿Qué significa? Significa que los grandes buques, los mayores buques del mundo que ya pueden atracar en el puerto de Callao van a venir directamente en el puerto de Callao y descargar y recargar en buques más pequeños para ir a otros países como Colombia, Ecuador, Chile. Entonces, Perú es una oportunidad grande para el Perú, que va a estar el centro portuario de la costa oeste de América Latina. Y cuando nosotros ya estemos hablando de esta ampliación, ¿con qué otro muelle o puerto va a competir el Callao? O sea, en la región, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Aparte del Callao, ¿cuál sería su competidor más cercano? Porque ahí hay que vernos también geopolíticamente, ¿no? Bueno, hoy el puerto de Callao está conectado con Asia, que tenemos nosotros en el muelle sur del puerto de Callao, 11 puertos conectados directamente en Asia con el puerto de Callao. Vamos 7 veces por semana a Shanghái desde Callao, pero con esa ampliación, ¿no? Hay muchos puertos hoy que están conectados con Asia, pero con esa ampliación vamos a estar el mayor puerto, el mayor hub de América Latina en la costa oeste. ¿El mayor? El mayor. Es una oportunidad y cada peruano puede ser muy orgulloso del puerto de Callao, que es una infraestructura extraordinaria en el corazón de la zona urbana de Lima-Callao, ¿no? Así, señor Gautier, va a ser el mayor puerto de la región, al menos del sur. Bueno, en términos de conectividad con los otros países, con Asia, con América del Norte y con Europa, va a ser la mejor conexión gracias a esas infraestructuras y esa ubicación estratégica en América Latina. ¿Y qué tipo de estrategia o inversión han planteado para mejorar el acceso al puerto, ¿no? Porque también hay que promoverlo, ¿no? No sé, en fin, seguramente lo van a tener mapeado las naves que vengan, pero ¿qué estrategia tienen? Bueno, que me parece muy importante hoy es conectar ese puerto de Callao, que es realmente el centro, el pulmón económico, pero también el centro geográfico del Perú, en el centro del Perú, el conectarlo
con los demás puertos del país. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer junto con las autoridades y conectar ese puerto con cabotaje por mar, con barcazas, con barcos chiquitos, con los demás puertos del Perú? El puerto de Paita, que es un puerto muy eficaz en el norte del país, el puerto de Matarani, de Pisco y todos los demás puertos en el Perú. Eso es una acción que podemos hacer muy rápidamente juntos para mejorar la conectividad del puerto y para mejorar el acceso portuario del Perú con el mundo, ¿no? Lo estamos hablando de palabras mayores, en verdad, porque eso sí sería un hub, como ha dicho, y que lo necesitamos, ¿no? Para conectar justamente multimodalmente a los otros puertos. Perú lo necesita y Perú lo merece, porque Perú produce productos increíbles, ¿no? Las frutas peruanas, los productos del mar, el pescado, los productos mineros peruanos tienen un acceso gracias a nuestros servicios, gracias al puerto y a los servicios logísticos, puede conectarlos con el mundo entero. Un ejemplo que está muy de moda hoy, el arándano peruano. Ajá. A todo mundo le encanta el arándano peruano, todo mundo quiere comer el arándano peruano. Nosotros, gracias a nuestros servicios logísticos y el puerto de Callao, hemos exportado el año pasado $2.000 millones de arándano en el mundo entero. ¿Qué significa? Significa que nosotros protegimos esta fruta, tenemos contenedores refrigerados que certificamos, llevamos en la chacra, llenamos de arándano y lo traemos en el puerto y lo exportamos para que ese arándano se encuentre en los mercados en Londres, en Nueva York, en Shanghái, en el mundo entero. Pero es solo un ejemplo. También llegan a todas las mesas del mundo. La palta peruana, el mango peruano, son productos de una calidad extraordinaria y nosotros, gracias a nuestros servicios, protegimos la calidad de la fruta, controlamos la temperatura durante todo el recorrido hasta los mercados. Eso es tecnología. Bueno, en verdad le agradezco mucho que haya venido a explicarnos más de este proyecto, que en verdad ya es una realidad, no solamente para los amigos que están en el Callao, sino para todo el Perú, porque eso en verdad nos va a poner en primera línea, como había indicado, ojalá que sea una infraestructura global que nos ayude a todos los peruanos a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y después de haber visto esta, que es una buena noticia, porque en abril ya vamos a tener esta ampliación lista, vamos a volver para seguir hablando de comercio exterior y esta vez de las pymes y MIPES que quieren conectarse con Europa. Así que no se vaya porque eso es una buena noticia, volveremos con PROM Perú. Estamos de vuelta y ahora hablaremos con Rosario Pajuelo. Ella es consejera económica comercial de PROM Perú en Francia, pero ella nos va a dar además más información sobre este programa que va a buscar unir de manera más rápida comercialmente a pymes y MIPES con Europa. Buenas noches y mil gracias. Buenas noches, Maite. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste este plan o este programa que están impulsando para ayudar a conectar de mejor manera oportunidades comerciales en Europa? Esta semana es clave para PROM Perú, para conectarse con la comunidad exportadora de nuestro país. 6 consejeros económicos comerciales de Perú en Europa, que forman parte de esta red de 30 oficinas que PROM Perú mantiene en el mundo. Hemos venido a Lima para sostener reuniones en el marco de un gran evento que se llama la Promo Inteligencia Comercial para Europa. Ajá, Promo Europa. Promo Europa, donde tenemos la oportunidad de ofrecer información clave a los exportadores y potenciales exportadores, aquel empresario que está teniendo proyectos de exportación, viene a escuchar este programa que tiene 2 componentes. El primer componente, el que hoy día hemos iniciado, se refiere a conferencias especializadas por mercados. Y la segunda parte consiste en entrevistas personalizadas, que comenzaremos mañana, lo que llamamos el B2B, ¿ya?
con exportadores a manera de un consultorio, ¿no? Cuando un doctor se entrevista con un paciente y le hace un diagnóstico de su producto, en este caso, la oferta exportable, el producto sea producto agrícola, textil, ¿no? Y le damos consejos que surgen de la experiencia que tenemos en los mercados internacionales. Esto es un lujo, en verdad. Ustedes como consejeros económicos van a tener la posibilidad de darle estas orientaciones a estas personas o empresarios o pymes que quieran ir a Europa. En verdad es un lujo, ¿ah? ¿Y qué tienen que hacer para ir a Promo Europa? ¿Dónde es? ¿Qué días van a hacer? En PromPerú tenemos diferentes plataformas a las que el empresario puede acceder de manera gratuita, porque es una obligación del Estado hacer esta difusión de la información, orientarlos en ese proceso de internacionalización para llegar a una meta que es la exportación. Ajá. El bloque europeo, 760 millones de consumidores, ávidos de seguir consumiendo los maravillosos superalimentos o superfood del Perú, que ya lideran en varios de los mercados europeos, ¿no? Tanto en frutas frescas, hortalizas o cereales andinos. Tenemos una infinidad de productos. Cada uno de esos países europeos tienen especificidades distintas. Si bien forman parte de un bloque comercial con el que tenemos preferencias arancelarias, más de 10 años ya tiene vigente nuestro Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea, que nos ha otorgado exoneraciones aduaneras a casi el 99% de nuestros productos. Estos beneficios, estas ventajas, tienen que ser aprovechadas por nuestro sector exportador. Y nos complace ver que a lo largo de los años han sido aprovechados sobre todo en un 76% por las regiones de nuestro país. Fantástico. Desde el norte, centro y sur son los principales exportadores. ¿Y quiénes son esos agentes? Estos exportadores son sobre todo en un 56% pymes y pequeñas empresas. Entonces vemos que el sector exportador se ha diversificado, ha aumentado en número, es más inclusivo, porque no solamente está centralizado como hace muchos años, Claro. y a pesar de los choques exógenos negativos que hemos tenido a raíz de la pandemia y a raíz de las guerras, el contexto negativo internacional, nuestro país ha mostrado una resiliencia y hemos logrado un récord el año pasado de exportaciones, más de 63.000 millones de dólares exportados. Así es. Esto va a ser del 22 al 24 de agosto, ¿no es cierto? Y van a tener la posibilidad de estar con consejeros económicos de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Rusia y Países Bajos, Europa completa. Europa, mostrarles que tenemos tanto potencial. Hemos hablado hoy día, que hemos comenzado, de diferentes sectores donde las regiones pueden aprovecharlas. Claro. No solamente está el café con sus más de 17 regiones exportadoras que van desde los cafés de altura en Jaén, San Ignacio o Rodríguez Mendoza en el norte o Piura o San Martín, pero además tenemos cacao y sus derivados, hasta las barras de chocolate que ganan medallas internacionales, 23 medallas, Maite, que hemos logrado este año en París para aquellas barras de chocolates del Bean to Bar que fueron enviadas por nuestras oficinas regionales que hacen un gran trabajo a nivel regional. Qué orgullo, ¿ah? Hacia Europa. Fantástico. Pero además tenemos grandes anuncios, logros, porque los consejeros comerciales estamos para meter goles, ¿no? Exactamente. Y son un puente entre Europa y sus mercados, o justamente nuestras pymes y MIPES, ¿no? Además hay este acuerdo comercial con la Unión Europea que seguramente va a servir para agilizar con estas reuniones que ustedes están planteando. Efectivamente, el acuerdo comercial nos da estas ventajas que ya lo había mencionado, pero además Europa está cambiando y lanzó hace poco su Pacto Verde. El Pacto Verde que pasa de una economía que se quiere neutral, cero neutral,
libre de la emisión de carbonos, de contaminantes, y además desea impedir el ingreso de todos los productos que causen deforestación. Esa es la palabra clave, deforestación. Vamos a una economía verde, una economía circular, en donde se privilegia el reciclaje, los productos naturales, y el Perú encaja en esta nueva tendencia del mercado. Exactamente. Tenemos todo para lograrlo en diferentes sectores. Seguramente. Y en Promo Europa también vamos a, valga la redundancia, promover el turismo, ¿no es cierto? También van a trabajar en relación a algunas rutas que quieran seguramente priorizar. Así es. PROMPERÚ tiene una estrategia dual en lo que concierne al turismo. El turismo es vital para nuestro país, ¿no? Un país que se quiere ver como un destino cultural, de naturaleza y también de aventura. Y sostenible, sobre todo. Esa es la palabra que el nuevo viajero está buscando, las vivencias. Así es. En ese sentido, PROMPERÚ organiza viajes de familiarización, lo que le llamamos los Fam Trip, invitando a turoperadores de Europa a venir y visitar no solamente el eje sur, que es el clásico, sino también diversificando con los reinos del norte, desde Trujillo, Chiclayo, yendo hasta Cuélap, ¿no? El Machu Picchu del norte. Tenemos también ferias importantísimas en Europa en las que participamos, llevando a operadores peruanos al trade o al canal comercial, tanto en Francia, en Alemania, en España, con nuestras costumbres, con nuestros grupos folclóricos, en una promoción 360 grados. Estupendo. Bueno, en verdad, Rosario, te quiero agradecer muchísimo, y a través tuyo todos los consejeros económicos de PROMPERÚ. Hay que aprovechar del 22 al 24 este Promo Europa, y obviamente todas las personas que nos están viendo, de tener la oportunidad de estar asesorados por ustedes directamente y llegar a esos mercados. Muchas gracias, los invitamos a participar de esos eventos, de utilizar los servicios que brinda el Estado a través de PROMPERÚ, porque PROMPERÚ es visto hoy en día un modelo de agencia de promoción a nivel internacional. Así es. Y contigo, y con esa buena noticia, en verdad, porque todo esto es facilidad para mejorar económicamente, vamos a terminar el programa, como siempre, con la imagen del día, que esto sí tiene malas noticias, pero no es en el Perú, es en Argentina. Miren, allá hay saqueos, se han producido saqueos en Mendoza, en Córdoba y en la misma ciudad de Buenos Aires. Y esto coincide también con los dichos del candidato presidencial Javier Milei, muy popular últimamente vía las redes sociales. Él ha dicho que esto es consecuencia del empobrecimiento de este modelo que él quiere terminar y que eventualmente será pues lo que su candidatura enarbole. Así que terrible, una lástima por los amigos de Argentina, pero bueno, es lo que hay que informar. Y con esto les pido que, como siempre, compartan el programa a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y si les gusta, como siempre, un like. Nos vemos mañana. Buenas noches.